Nos encontramos en uno de los asentamientos más interesantes de la prehistoria de La Palma, que está situada en la parte alta del municipio del Paso, junto a las faldas occidentales del Pico de Virigó. Este poblado de Cabañas nos fue mostrado a finales de la década de los 80 del siglo XX por don Antonio Manuel Díaz Rodríguez y desde 1992 está incluido en la Carta Arqueológica del municipio del Paso. Hemos de reseñar que en estos primeros momentos las cabañas que nosotros vimos eran aproximadamente una veintena, puesto que la zona estaba completamente cubierta por la vegetación en el pinillo. Estudios posteriores realizados por la empresa Arqueocanarias con el levantamiento topográfico del conjunto ha permitido constatar que hay nada menos que 83 cabañas. El poblado de Cabañas del Barranco de las Ovejas es, sin ningún género de dudas, el más importante de la cultura benabarita, tanto lo que se refiere al número de estructuras que contiene como al estado de conservación que presentan la gran mayoría de las mismas. El poblado se sitúa en un precioso bosque de pinos con sotobosque de fallas y brezos que está situado aproximadamente a los 1200 metros de altura. A pesar de todo ello, creemos que la zona fue ocupada de forma permanente, si bien esto no se podrá comprobar hasta tanto no se realicen las oportunas excavaciones arqueológicas. Como pueden comprobar, el poblado se extiende por una suave ladera que ocupa una amplia hondonada y todas las cabañas están perfectamente adaptadas al terreno de tal forma que los vientos dominantes en la zona prácticamente pasan por encima de las construcciones artificiales, por lo que, a pesar de lo que pueda parecer, es un sitio bastante cálido si lo comparamos con los alrededores. Por eso se establecieron los benavaritas en esta zona.
La situación de este poblado de Cabañas en esta zona es corroborada además por las fuentes históricas, como por ejemplo Abreu Galindo dice que el volcán que hoy conocemos como Montaña Quemada, cuya erupción fue en torno a 1460, provocó un gran cataclismo en esta zona, puesto que sus lavas corrieron por un barranco que estaba muy poblado de gentes y que contaba además con numerosas fuentes. El poblado de Cabañas consta de 3 grupos, uno de ellos tiene unas 12 construcciones, el otro son 3 y el más importante es en este que nos encontramos, que cuenta con unas 70. Las plantas de las cabañas son muy variadas y van desde las circulares, ovales, rectangulares, cuadrangulares y sobre todo irregulares, al tener que adaptarse a las anfractuosidades del terreno y al desnivel de la ladera. El sistema constructivo de las cabañas es el típico de las que nos encontramos en otros puntos de la isla. Generalmente son muros muy gruesos que llegan a superar más del metro de anchura, como pueden ver, y además en este poblado tenemos que reseñar 2 datos muy interesantes, y es que, como se puede apreciar en esta zona, el muro primitivo de la cabaña era este que vemos aquí, pero posteriormente se le hizo otra especie de contrafuerte, seguramente para darle estabilidad al mismo. Pero uno de los datos más llamativos es que el derrumbe de este muro nos ha permitido constatar como, por ejemplo, el interior de las piedras, es decir, las grietas, fueron rellenadas con granzón y arena típica de la zona. Posiblemente ello contribuiría a proteger el interior del frío y el viento. La altura de las cabañas sería la que vemos en este ejemplo, es decir, que raramente superaría el 1,60, 1,70 metros de altura. Luego la cubierta sería vegetal y se colocarían unos troncos, posiblemente de pino o de brezo, tapados a su vez con ramaje de estos mismos árboles y otros arbustos de la zona, y quizás para proteger el interior de la lluvia sobre todo, encima se podrían colocar pieles, lajas e incluso una torta de barro. La entrada siempre está expuesta en contra de los vientos dominantes, por lo que su orientación siempre va a ser hacia el este, suroeste o el sur. Además, en muchos casos, como en este que nos encontramos, se aprecia un pequeño pasillo de entrada entre una o varias cabañas. Algunas de las cabañas, como esta en la que nos encontramos, y para protegerlas mejor aún de las inclemencias del tiempo, llegaron a semi-excavarse en el terreno, siendo este uno de los pocos ejemplos que conocemos en la etapa prehispánica de la isla. Uno de los rasgos más característicos de muchas de las cabañas es la presencia en la base de los muros de una pequeña hornacina, como esta que ven aquí, cuya función exacta desconocemos. Podría ser una especie de lugar para conservar determinados alimentos, aunque seguramente esté relacionado con una especie de nichos donde los benoaritas colocaban a sus idolillos, tal y como hacían, por ejemplo, algunas tribus bereberes del Alto Atlas marroquí. En el poblado existen 2 recintos más grandes del resto. La mayoría de las cabañas son pequeñas construcciones de 2-3 metros de diámetro como máximo, con capacidad para una o varias personas. Sin embargo, este recinto en el que nos encontramos es muchísimo más amplio
y pudo ser utilizado quizás como encerradero de ganado comunal de todos los que vivían aquí. Sin embargo, en el interior se aprecia la base de varios muros, como este que tenemos aquí, que sectorizaban el espacio interior, por lo que también podría tratarse de una gran cabaña, posiblemente del personaje más influyente de la comunidad. Y además esta cabaña también nos sirve como ejemplo del aparejo y de cómo se utilizaba. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en este muro, vemos como las piedras más grandes siempre aparecen en la base y su voluminosidad va decreciendo conforme ganan en altura. Además, es frecuente el aprovechamiento de los resaltes rocosos naturales como este que tenemos aquí, que supera los 2 metros de altura. Esto tenía varias ventajas. Por un lado, hacía que la pared artificial que tenían que hacer fuese más pequeña y al mismo tiempo contribuía a darle estabilidad a los muros. Además, a veces debajo de estos morros se suelen formar pequeños cejos como este o covachas que constituían la zona más resguardada de la construcción y que podían ser utilizados como para dormir, por ejemplo. Unas construcciones tan abrigadas como esta no pasaron desapercibidas en la época histórica. Por eso no es de extrañar que hay una construcción como esta en la que nos encontramos que ha sido reutilizada prácticamente hasta nuestros días por cabreros y también actualmente por excursionistas. Se trata de una construcción que se apoya en un gigantesco resalte rocoso y el resto fue completado con muros de piedra seca. Sin embargo, se ve claramente que es reciente, puesto que el aparejo es mucho más pequeña que las cabañas prehispánicas. Además tiene una techumbre vegetal encima, más o menos como sería en la época prehispánica, pero que seguramente las de los aborígenes eran mucho más fuertes y más abrigadas que este que nos encontramos. Algunos excursionistas suelen acondicionar el interior y la techumbre de algunas de las cabañas para pernoctar en las mismas. E incluso hemos visto en alguna ocasión, como en este caso, esta techumbre fue hecha por cazadores de palomas. A pesar de lo escondido que está este poblado, tenemos que lamentar que no ha escapado a la acción antrópica. Y así debemos destacar 3 daños causados por la acción humana. Por ejemplo, en los años 50 del siglo XX se realizó una repoblación de pinos en esta zona y muchas de las cabañas tienen en su interior enormes pinos como estos que vemos aquí. Entre los daños más graves debemos destacar los provocados por la apertura de una pista con la intención de sacar el pinillo de esta zona, donde ha provocado la destrucción de como menos 5 cabañas, como esta que ven aquí, donde solo se conserva uno de los muros, y esta otra, donde además de un pino que se plantó en su interior, pues todo lo que es el frente norte, pues prácticamente también ha sido desmantelado. Finalmente, los expoliadores también han visitado este yacimiento y, como podemos ver aquí, no han dejado de hacer sus agujeros en busca de restos arqueológicos, que dicho sea de paso cada vez son más frecuentes en el poblado de Cabañas. Por todo ello, y atendiendo no solo al enorme interés del yacimiento arqueológico, sino también a los daños que hemos observado en los últimos tiempos, la Consejería de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma
ya ha elaborado la topografía de todo el conjunto y además tenemos ya un plan redactado, un plan especial de conservación, protección y puesta en uso de todo el conjunto, que básicamente va a consistir en lo que es la protección perimetral de todo el yacimiento. Además se va a realizar la limpieza, restauración y consolidación de las cabañas que estén en peor estado. También se rehabilitarán varias de las cabañas para dar una idea de cómo sería en la época prehispánica. Todo ello además acompañado de paneles explicativos de cómo vivían los benavaritas en esta zona, e incluso se llevará a cabo una excavación arqueológica. Espero que les haya gustado este poblado de cabañas y haya sabido transmitirles el interés del mismo. Y sin más, les emplazamos para el próximo programa.